Buenas noches, mi nombre es José Luis Benavides, soy estudiante de agronomía de acá del CEAP Pasto. En esta ocasión vamos a exponer unas diapositivas que hemos hecho de la materia Metodología de la Investigación. El tema es el proceso de la investigación científica. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un plan que se desarrolla previamente a la realización de un trabajo de investigación de manera metódica y organizada. Es un conjunto de datos e informaciones en torno al problema. Este proyecto de investigación nace a partir de unas ideas, ¿no es cierto? Las cuales buscan resolver problemas, digamos, aportar conocimientos, ¿no es cierto? Y estas ideas deben ser, por ejemplo, alentadoras, emocionantes, inspiradoras, novedosas, y de esta inspiración, pues tienen que nacer experiencias, digamos, en base a teorías, audiovisuales, algunos documentos. Entonces, el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia el objetivo de estudio en un contexto que permite comprender el origen y sus relaciones. Estos datos deben estar avalados con datos y cifras provenientes de estudios anteriores. Esto nace, por ejemplo, inicialmente de unas preguntas, que estas preguntas son cómo, por qué, dónde, cuándo, cuáles, ¿no es cierto? Esto nos conduce a una justificación, ¿no es cierto? Pasamos de aquí a unas variables, ¿no es cierto? Luego a una evaluación. ¿Qué es la justificación? Se señala las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde lo teórico o práctico, y para su redacción debe preguntar el por qué y para qué es dicho proyecto. Esta justificación teórica son razones que argumentan y verifican o rechazan o aportan aspectos referidos al objetivo. También existe una justificación metodológica, razones que sustentan un aporte de la utilización o creación de investigación y modelos de esta misma investigación. Lo mismo una justificación práctica, razones que señalan a la propuesta que ayude a solucionar el problema. Es el marco de referencia. Estos son obligatorios que permiten al investigador enfatizar digamos, los referentes teóricos, conceptuales y legales para sustentar su validez. Esto nace a partir de un marco teórico, luego un marco histórico, un marco legal, un marco conceptual que definitivamente finalmente se saca para un marco referencial. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es el cuestionamiento alrededor de la cual se conducirá un proyecto o proceso de investigación. La pregunta debe ser clara, concreta, el cual debe referirse solo a un problema de investigación y debe realizarse al planteamiento del problema. ¿Cómo se clasifican estas preguntas? Las preguntas de investigación ayudan a contestar la investigación a través de esquemas. Citamos aquí alguna cita bibliográfica basados en Domínguez y Coco 2127, en donde aparecen unas preguntas, que estas preguntas son abiertas cuando uno hace una pregunta directamente concreta, basada en base al proyecto, y otras preguntas que pueden ser cerradas. Estas preguntas cerradas tienen su tipo de categoría, que pueden ser dicotómicas. También hay una selección múltiple, selección única y semiabiertas. Y encontramos también una estructura de ordenación que pueden ser ordinales y escalonadas. ¿Cómo se formula? Para formular esta investigación se debe realizar tres pasos, ¿sí? Uno de los pasos es el asunto a investigar de la forma positiva o negativa.
delimitar el problema o el asunto de investigación. Este debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos. Y el otro, aplicar 5 estrategias al problema delimitado, como causas del problema o asunto, consecuencias del problema o asunto, pensar en una solución al problema, preguntarse si el problema sucede en otro lugar o por qué consecuencias, y preguntar el problema actual si sucedía antes o el problema pasado o es en tiempo actual. Es una hipótesis de la investigación. Es una conjetura que se plantea de manera de respuesta provisional de la pregunta o las preguntas de investigación. La investigación puede ser descriptiva, correlacionales, de diferencia de grupos o causales. ¿Qué son los objetivos de la investigación? Es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, algunos criterios de calidad. Por ejemplo, son 5. En este caso, el primero, los objetivos deben ser congruentes con la pregunta de investigación y deben ser suficientes para responderla. Segundo, no confundir objetivos de la investigación con actividades que voy a realizar durante el proceso de investigación. 3. Los objetivos deben ser claramente comprensibles, sin errores gramaticales, ortográficos, ni sintácticos que dificulten su comprensión. 4. Si aparecen nuevos, digamos, constructos, debe definir operativamente. Y quinto, deben ser realistas a la metodología. ¿Cómo se clasifican? Digamos, se clasifican en educativos. De estos educativos parten los generales, específicos o los operativos que son opcionales. ¿Cómo se redactan? Todo objetivo inicia su redacción utilizando un verbo en forma infinitiva. Así se precisa el propósito del objetivo con más claridad. Para completar el enunciado, el objetivo se da respuesta al para qué, el propósito, es decir, la finalidad que persigue el objetivo. Y 3, termina el enunciado, el cómo se logrará el objetivo, cómo vamos a buscar esos objetivos para solucionar el problema del proyecto. ¿Qué es la metodología? La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder el planteado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de metodología de investigación que tiene varias ramificaciones. Por ejemplo, el desarrollo de técnicas como la observación, la entrevista, ¿no es cierto? Tenemos algunos protocolos como la introducción, los antecedentes, tenemos una presentación tal cual nos lo exige el evaluador, como una portada, un resumen, ¿no es cierto? Y un trabajo final que debe cumplir, digamos, los requisitos de la guía de actividades, ¿no? Con variables, con métodos de investigación y unos primeros pasos que tienen que ver mucho con la ciencia, el método, la técnica por ejemplo, el método APA, que son unas reglas que exigen también cada vez que uno haga un trabajo. En todo trabajo siempre es necesario citar algunas citas bibliográficas. Nosotros en este caso nos basamos para elaborar estas diapositivas en unas referencias de Sabino Carlos Reyes Jesús, que se llama el proyecto de investigación Guía para su elaboración, de Pulido Torres Oscar, Fundamentos de la Investigación del Instituto Tecnológico de Tijuana, un significado de proyectos de investigación, y Hernández, Samper y Roberto, que se llama Metodología de la Investigación, quinta edición. Muchas gracias por su atención. Espero el trabajo haya cumplido con las expectativas y quedo pendiente al concepto del tutor.